Vamos a hablar hoy un poquito de contratación. Lo primero, bueno, soy Manuel Caño de Nexus IT, la compañía que ha desarrollado e implanta Plica, que es una solución de productos y servicios para la contratación pública electrónica. Bueno, lo primero que quiero dar es las gracias a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, y voy a ir un poquito ágil, ¿no?, para que esto se nos haga ya un poquito menos pesado. Y vamos a hablar justamente de esto que pone aquí, que es el valor de la contratación pública, seguimiento, registro, control y planificación del contrato. Pues esto empezamos bien, no pasa nada. Un momentito, que la están peinando. A ver si... Esta, es esta. Vale. Vale. En resumidas cuentas, lo que voy a intentar argumentarles hoy a ustedes son dos ideas fundamentales. La primera es: el valor de la contratación pública se produce siempre en la última fase, que es la fase de ejecución, aunque no es en la que más, digamos, énfasis o atención ponemos. Y el conocimiento nuevo más relevante que se produce en el servicio de contratación también se extrae de los datos de esta última fase, porque es la fase que, como dijo el tal mariscal Moltke, es la fase donde nos enfrentamos a la realidad. Toda la parte previa, la iniciación, la preparación, todo ha sido algo interno, algo que nosotros hemos estado pensando. Algunos contratos son muy fáciles, otros son un poco más complejos, pero cuando realmente llegamos a la realidad y nos encontramos con un proveedor que nos tiene que hacer cosas, ahí se producen, bueno, pues esto que este hombre decía, que es que ningún plan, por muy bueno que sea, resiste el primer contacto con el enemigo o con la realidad. Y esa es lo que nos pasa, ¿no? Estas dos ideas vamos a estar dándoles un poquito de vueltas para ver cómo podemos conseguir maximizar el rendimiento, el valor que sacamos a la contratación pública. Para todo ello voy a hacer un repaso muy rápido de lo que va a ser la agenda, que es, vamos a hablar muy rápido de cuál es el valor de la contratación pública, es decir, cómo podemos conseguir el valor de lo que hacemos en el servicio de contratación pública. La contratación es un proceso que es complejo e intensivo en datos. Hablaremos de Plica en el módulo último que hemos sacado, que es el del seguimiento de contratos, un módulo específico para hacer, digamos, realidad todo esto que estamos intentando comunicarles ahora mismo aquí, y hablaremos también de una propuesta de cómo realizar la planificación, no ya del expediente de contratación, sino hacer la inflexión, tener el punto de inflexión de pasar de expediente a expediente a presupuesto. Será una propuesta. Y luego les contaré un poco lo que nosotros tenemos en la visión, que es el ciclo virtuoso, es decir, cómo podemos hacer que en este ciclo que verán ustedes, ser capaces todos los ejercicios de ir un poquito más allá y sacar cada vez más productividad al presupuesto que nos dan para hacer la contratación pública. Y al final haremos una serie de reflexiones compartidas. Bueno, el primer punto, y un poco con agilidad, lo que nos dice el sentido común es que el propósito que debería tener nuestro servicio de contratación es: nos dan un presupuesto y yo tengo que ejecutar ese presupuesto intentando maximizar el valor del presupuesto. Eso está bastante claro, todo el mundo lo tenemos ahí. Vale, ahí, y además nos dan consejos. La OCDE nos dice que es bueno hacer una planificación y gestión de la contratación pública, porque ahí es donde está el valor. La OIRESCON nos lleva, en los años que ya lleva funcionando, diciendo que es bueno reforzar los controles y el seguimiento de la ejecución de los contratos. Y nos da la LCSP, la Ley de Contratos del Sector Público, nos da soporte jurídico para que todo esto funcione. Vale, pues si ya tenemos todo esto, vamos a ver qué es lo que nos pasa en la contratación pública. La contratación pública, cuando la Comisión Europea nos la pone así un poco en fases como muy claras, ellos han dicho que más o menos todo el mundo sigue las mismas fases, que es una fase de prelicitación, ¿vale?, una fase de licitación y una fase de poslicitación.
Con el círculo rojo lo que queremos marcar es qué fase realmente está siendo, le hemos puesto más atención en estos últimos años y cuando hemos hablado de la digitalización. En tramos, ese círculo rojo nos dice que ahí en la fase de preparación ya no hay tanta atención como en la licitación, y en las otras fases de planificación, gestión y registro e información, pues ahí la cosa empieza a ponerse ya realmente más dura. No le hacemos demasiado caso. Bien, decimos que es un proceso complejo cuando comparamos cuando tratamos de poner la contratación pública en el marco de complejidad de Cynefin, pues vemos que, por ejemplo, hay cosas que son muy claras, como un abierto o como un contrato menor, son cosas muy claras, pero hay cosas que empiezan a ponerse ya un poco más complicadas cuando, por ejemplo, pasamos a negociados o diálogos competitivos, donde entre el efecto y la causa resulta que hay cosas que necesitamos, bueno, que venga aquí la gente más especializada, ¿no? La cosa se pone todavía más complicada cuando pasamos a una compra pública de innovación, que ya empezamos a hablar de sistemas demasiado complejos. Entre la causa y el efecto no hay una relación directa. Y hemos sufrido últimamente con el COVID y los contratos de emergencia todo esto que hablábamos o todo ese punto que es el estar en un estado un poco caótico, donde no se sabe muy bien qué es lo que está pasando ni qué es lo que va a pasar. Decimos que es intensivo en datos el proceso de contratación porque usamos y utilizamos y generamos muchos datos que nos deberían servir tanto para la gestión como para la toma de decisiones. Pero ¿qué pasa con estos datos? Los datos tenemos que gestionarlos, porque si no los gestionamos no van a darnos lo que nos pueden dar todos los datos. La forma de producir estos datos ahora lo estamos viendo en papel, pero cuando establecemos un sistema que nos digitaliza el proceso, esos datos pueden ser gestionados y entonces empezamos a recibir lo que es el residuo que produce la digitalización. La digitalización produce un residuo de datos continuos, conectados y de calidad. Con esos datos vamos a ser capaces de conseguir lo que llamamos el nuevo conocimiento, porque en los datos aparecen las cosas que nos están pasando en realidad, no lo que nosotros hemos pensado que nos iba a pasar cuando hemos estado planificando los contratos, sino cuando los ejecutamos, qué es lo que nos pasa. Con esta generación de nuevo conocimiento accionable podemos empezar a hacer que en el próximo ejercicio ese conocimiento entre en la rueda, como vamos a ver después. En el tema de la digitalización, que es un poco de lo que se está ocupando fundamentalmente Plica, lo que nos pasa con la digitalización es que como define ahí la Rita Gunther-Maltgraud, que es una consultora, una gurú de estas de la Universidad de Columbia, nos dice que la digitalización no es nada más que pasar la actividad analógica a la actividad digital con una intermediación que implica un sistema, en este caso, que me permite utilizar ese formato digital. Claro, cuando utilizamos ese formato digital, cuando utilizamos esa intermediación, las cosas empiezan a cambiar, porque antes no nos preocupábamos de la ciberseguridad, pero si ahora todo está conectado, empezamos a tener problemas de ciberseguridad. Antes no teníamos los datos o los datos no estaban tan organizados y demás, no estaba el tema de la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial ya está empezando a emplearse para coger un montón de datos y utilizarlos para mejorar todos los servicios y sistemas que estamos, en este caso, poniendo en función del servicio de contratación. ¿Qué hace Plica en este sentido? Plica en este sentido lo que quiere hacer con este módulo de seguimiento de contratos es manejar los 5 bloques del fundamento de la ejecución del contrato. Esos 5 bloques, yo creo que todos los tenemos en la cabeza, son muy fáciles de pensar en ellos. ¿Quién ejecuta el contrato? ¿Qué se ejecuta? ¿Qué es lo que tengo que ejecutar en este contrato? ¿Cómo se ejecuta? Y aquí aparecen las condiciones de ejecución y las condiciones especiales de ejecución, que son las que me permiten meterme en la contratación estratégica.
Por supuesto, los plazos de ejecución, cuándo tengo que ejecutarlo y el cuánto, es decir, por cuánto estoy ejecutando las cosas que ejecuto y cuánto dinero tengo que darle al proveedor. Cuando hablamos de las condiciones especiales de ejecución, que son las condiciones que nos permiten, como hemos dicho, meternos en la contratación pública estratégica, siempre hay tres, digamos, parámetros fundamentales. Identificar de qué estoy hablando cuando hablo de condición especial, en la dimensión que me haya propuesto, puede ser una dimensión medioambiental, puede ser una dimensión de inclusión social, puede ser de innovación, puede ser de fomento de las pymes. En la dimensión que yo haya decidido tengo que poner a qué me estoy refiriendo cuando quiero montar esa condición especial, qué nivel voy a pedir de esa condición especial, importante decir el nivel y cuándo voy a exigir ese nivel. Y es importante poner las penalidades, porque si no pongo las penalidades, lo que pasa es que los proveedores normalmente, si están viendo que aunque pongamos condiciones especiales, cuando no las cumples o porque no las controlas, no pasa nada, pues bueno, pues todos sabemos lo que pasa, ¿no? Que sencillamente pon lo que quieras, que yo haré lo que me da la gana, es así, no pasa más. Bien. ¿Qué hace Plica contratos de seguimiento de la ejecución? Lo que hace este módulo es, independientemente de que tengas el resto de los módulos de Plica, lo que te va a permitir es, digamos, controlar tu contrato con estas cosas, aunque no tengas nada más de Plica, ¿vale? Por supuesto, va a recoger las informaciones que tiene Plica, las distintas plataformas, tanto de la contratación del Estado como las plataformas autonómicas, va a importar los datos de ese contrato y va a permitir que a través de indicadores podamos controlar el contrato en modalidad SaaS. Es decir, como veis ahí, está disponible como una solución SaaS, modalidad en la nube, en Plica by Vortal. Una vez que tenemos esta parte de ejecución del contrato, una de las cosas que nos va a pasar es que en ese nivel de penalidades que estábamos hablando, en las condiciones especiales o sin condiciones especiales, ahí lo que tengo que hacer es enganchar todo esto con el sistema de incidencias. Es decir, cuando estoy en el sistema manejando la parte de contratación, pues un contrato puede tener todas las incidencias que marca la Ley de Contratos del Sector Público y estas incidencias se van a referir a uno o a varios bloques de control que hemos estado hablando en el control de la contratación, ¿vale? Este es el look and feel que tiene el módulo de Plica Seguimiento de Contratos. Es un look and feel que ahora tenéis entre las 4 y las 5 en la sala 2. Hay una demostración de este módulo de Plica donde podéis ver funcionando todo lo que es el módulo y cómo se puede realmente llegar a conseguir una buena ejecución del contrato utilizando este módulo. Veis ahí el seguimiento del contrato, ¿vale? Que es el que me va a decir en el sistema qué contratos estoy siguiendo, cuál es el control remoto que les vamos a hacer, ¿vale? Cuál es el registro de contrato, que insisto, los datos se pueden coger desde las plataformas habituales de contratación, ¿vale? Y se pueden además, porque hay algunas plataformas que no tienen los mejores datos del mundo, se pueden, por supuesto, rellenar los que faltan o modificar aquellos que son erróneos. Y en la planificación del contrato, del expediente, nos va a permitir en aquellas planificaciones de continuación, aquellos expedientes que sabéis que tienen que terminar, por ejemplo, el 31 de diciembre para dar continuidad en el 1 de enero, nos va a estar avisando el sistema con los datos que él tiene y los tiempos que hemos tardado en hacer determinadas fases, cuándo tengo que empezar. Veis ahí esta parte que está a la derecha en verde, cuándo tengo que empezar cada una de las fases para llegar a que ese siguiente contrato de continuación esté a punto. Es decir, que nos evite la incertidumbre de saber cuándo va a estar el siguiente contrato de continuación. Bueno, pues con esto vamos a hablar ahora de lo que sería una aproximación de la propuesta que estamos haciendo para hacer el presupuesto de los contratos, de todo lo que es el servicio de contratación. Vamos a basar esta propuesta
en 3 elementos fundamentales. Primero, un modelo teórico. El modelo teórico es de un físico que se llamaba, digo se llamaba porque se murió hace unos pocos años, muy pocos, se llamaba Eliyahu Goldratt, que es un físico que montó no sé si lo habéis oído hablar, pero es la teoría de las restricciones. Imaginaos, esto se ve muy fácil cuando estáis en la producción industrial. Esto era una industria, pues imaginaos una cadena de montaje, por ejemplo, de automóviles. Vosotros ponéis un automóvil al principio, le vais poniendo cosas según van pasando, y en esa cadena de montaje hay una cosa que este señor Goldratt dijo en la teoría de las restricciones, que siempre habrá en esa cadena un cuello de botella. Ese es el que me da la restricción de toda la cadena. Es decir, el throughput, el rendimiento que tenga ese cuello de botella será la capacidad de toda la cadena. El segundo elemento que vamos a poner, claro, en una cadena de coches las cosas se ven muy claras porque yo veo los coches atajados antes del cuello de botella, pero cuando estamos hablando de servicios, los servicios no se ven, son cosas que está haciendo con trabajo, con work in progress, con trabajo en progreso, están haciendo gente que nosotros no sabemos. Para eso vamos a utilizar una técnica de representación que es Kanban, son los famosos lienzos o pizarras, donde ahora vamos a ver cómo vamos echando los distintos expedientes en los distintos lienzos para que nos ayude a partir del tercer elemento, que son los datos. ¿Cuánto tarda, por ejemplo, en un procedimiento abierto? Pues un promotor, un gestor, un servicio jurídico o un interventor en cada una de las fases que está utilizando. Esto no son exactos, pero en las medias sí que son exactos. Es decir, si yo cojo un expediente y mido, no me va a decir exactamente lo que me va a tardar un servicio jurídico en darme el informe, pero en las medias sí se aproxima mucho a la verdad. Bueno, pues con estos 3 datos lo que voy a tener es ese nivel de expedientes de contratación, una línea de producción de expedientes de contratación, donde veo en las flechas azules que tengo a la izquierda del todo, todos los nuevos expedientes que los órganos de promoción me están diciendo. Oye, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Eso, en esa pizarra, lo que me está diciendo es: me están pidiendo esto, me están pidiendo esto. Los órganos el servicio de contratación, los gestores, lo único que tienen que hacer es, bueno, esto vamos a empezar con un abierto, esto será un primer nivel, que luego se pueden cambiar, pero vamos a suponer que es un primer nivel y, por supuesto, van a tener contemplados también los expedientes de continuación que hemos visto antes. Con todo eso tengo una serie de expedientes previstos y tengo en el resto de las, pizarras, los que están en preparación, los que están en licitación y adjudicación, en ejecución y los que ya están en registro y en proceso de información, de sacarles el conocimiento que estábamos hablando. Con todos esos expedientes ahí, lo que me va a hacer el sistema y los datos que o bien tiene el sistema porque conoce las fases o porque los especialistas han dicho cuáles son los tiempos medios que hemos estado comentando, lo que me va a dar el sistema, según le esté echando los expedientes nuevos, es mi capacidad de ejecución. Si tengo realmente capacidad de ejecución para coger el presupuesto que me han pedido y ejecutarlo. Y a lo mejor resulta que es que no tengo la capacidad de ejecución suficiente o me paso. Otra cosa que me va a decir es dónde está el cuello de botella. Me puede estar diciendo, me puede estar informando con las personas y los recursos que tú estás utilizando en el proceso de preparación o en el proceso de adjudicación. Ese va a ser tu cuello de botella. Cuidado con los cuellos de botella, porque los cuellos de botella, cuando arreglas un cuello de botella, el cuello de botella no desaparece, se va a otro lado. Cuando yo refuerzo el eslabón de una cadena, hay otro eslabón que es el que se convierte en el más débil. ¿Qué conseguimos con esta ejecución del presupuesto de contratación? Saber desde el principio si voy más o menos a ser capaz de ejecutar todo el presupuesto que me están pidiendo que ejecute. Y si no, ser capaz de decir, me está pasando esto o me va a pasar esto o tengo que intentar arreglar las cosas de esta forma. De tal forma que al final del ejercicio el servicio de contratación puede decir qué es lo que he hecho, qué es lo que realmente he hecho y qué es lo que debería de haber hecho. Y poner ahí, bueno, pues tengo que intentar tener más capacidades, más personal, ya sé que lo del personal es otra historia, utilizar no sé qué herramientas, hacer lo que sea. Pero es una forma de demostrar que si tengo el máximo rendimiento y estoy consiguiendo el máximo rendimiento posible, es que me puedo poner como quiera, porque no voy a ser capaz de hacer mucho más, ¿vale? Bien.
con todo esto pasamos a lo que hemos llamado el ciclo virtuoso. El ciclo virtuoso consiste en que cuando analizamos esas fases, empezando por la planificación, preparación, licitación, ejecución, evaluación, la parte de informar, de hacer informes es sacar la estadística de qué es lo que me ha pasado en cada uno de los expedientes y el concepto de presupuesto. Vemos que hemos identificado, o nosotros creemos que en la parte que hemos puesto en rojo es la que menos caso le hacemos. Sí que hacemos bastante caso a la licitación, que hemos dicho que ya está bastante digitalizada. La preparación le hacemos algo más y, por supuesto, el registro. Pero que en lo que está en rojo le hacemos menos caso. Sin embargo, lo que sí somos conscientes es que si a eso le hacemos menos caso, el rendimiento, el maximizar el presupuesto, el valor del presupuesto nos va a costar mucho porque nos falta información, nos falta saber dónde tenemos que aplicar más recursos en ese cuello de botella, nos falta saber previamente evitar la incertidumbre porque saber qué es lo que nos va a pasar. Aunque intuitivamente muchas veces yo creo que los que estáis en servicios de contratación lo sabéis de sobra. Pero esto lo que nos da son datos con los que podemos ir a la gente y decir, mira, es que no te pongas como te pongas, esto no va a ir más para adelante. Porque también hay que tener en cuenta que con los New Generation y sin los New Generation, muchas veces muchos servicios de contratación no son capaces de ejecutar el 100% del presupuesto que se les asigna. Y eso tiene consecuencias, ¿vale? No para el servicio de contratación, sino para el resto, para las administraciones públicas, para la sociedad, para las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo que viene a decir es lo que más o menos he estado diciendo desde el círculo virtuoso y las reflexiones que al final me gustaría compartir con ustedes son las siguientes. El valor de la contratación realmente solo se materializa en la fase de ejecución. El resto, bueno, son cosas internas de las administraciones, no pasa nada. Bueno, pasan muchas cosas. Pasan las cosas suficientes como para que luego brille la ejecución. Pero lo que no podemos hacer es una muy buena preparación, una muy buena adjudicación y una ejecución deficiente, porque en la ejecución es donde esto realmente florece, ¿vale? Y luego el proceso de digitalización es el proceso que nos va a permitir en un proceso que es intensivo en datos, es el que nos va a permitir extraer nuevo conocimiento. Si no tenemos esos datos, ese nuevo conocimiento que nos va a ayudar para tener una productividad mejor, para ser capaz de hacer las cosas mejor, no vamos a ser capaces de entenderlo o de utilizarlo o de accionarlo, ¿vale? Bien. Les he estado hablando de cuál sería el propósito de un servicio de contratación con esto de maximizar el presupuesto, el valor del presupuesto. Vale. Pues ahora lo que les digo es cuál es el propósito de lo que hacemos. Implica que no es ni más ni menos que intentar hacer, que ya no siempre lo conseguimos, productos y servicios para una contratación pública mejor. No es otro propósito el que tenemos. Y también me gustaría recordarles que hoy de 4 a 5 mis compañeros Manuel e Ismael les van a hacer una maravillosa presentación del módulo Plica Contratos, que es el que se supone o el que nosotros estamos intentando que dé sentido a todo esto que les he dicho, que como hemos dicho son dos ideas muy fáciles de entender. El valor se produce en la ejecución, todo lo demás lo que hace es preparar el valor, no lo materializa, se materializa cuando se ejecuta y cuando se producen, si preparo bien la ejecución y obtengo datos, esos datos son los que más nuevo conocimiento me van a aportar de qué cosas tengo que hacer para seguir incrementando el valor. Y nada más, se me ha acabado el rollo. Muchas gracias por su atención y mis compañeros esta tarde les hablarán de esto. Gracias, buenas tardes.